Vivimos en un mundo, todos sabéis, que toda la gente busca seguidores, el liderazgo es lo más importante. De hecho, a veces da la impresión de que las únicas noticias que conocemos tienen que ver con lo que hacen ciertas personas. Y todo el mundo discute sobre lo que deben, lo que no deben hacer. No hace falta que cuente muchos detalles. Y tampoco hace falta que penséis en exactamente cuál es el día que estamos hablando, porque a lo largo de toda la historia y lo que vendrá en el futuro es así. Desgraciadamente, con todas las redes sociales, los medios de comunicación, parece que las personas solo se preocupan de lo que hacen ciertas personas. Cuando esas personas hacen algo que está bien, pues aparentemente se les aplaude. Cuando hacen algo que está mal, pues todo el mundo está hablando sobre eso. Pero da la impresión de que no somos capaces de vivir sin mirar a alguien, sin seguir a alguien, sin que alguien, por decirlo de alguna manera, controle las cosas, incluso las conversaciones o las situaciones en las que estamos. Y la verdad es que cuando vemos a las personas que tienen puestos importantes en la sociedad, vemos que muchas veces hablan de ciertas cosas, defienden lo que ellos creen que deben defender. Pero qué diferente es cuando nosotros leemos los registros históricos sobre el Señor Jesús y los evangelistas nos dicen las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer en primer lugar y a enseñar en segundo lugar. Y nosotros normalmente nos preocupamos mucho de lo que decimos o de las cosas, incluso cuando defendemos las cosas que hemos hecho, pero no nos preocupamos de cómo vivimos. Y esa es la razón por la que muchas veces, incluso también en la iglesia, seguimos líderes y no nos damos cuenta de que la única persona en la que podemos confiar 100% y que nunca nos va a defraudar es el Señor Jesús. Es Él. Y a veces corremos un riesgo también. Y es que de tanto defender ciertas cosas o de defender las ideas, aprendemos o vamos viviendo sabiendo muchas cosas, pero no las disfrutamos con el corazón. Y no somos capaces de apasionarnos con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones hasta ni nos damos cuenta del lugar en el que estamos, de lo que somos, de cómo Dios nos ha hecho especiales por medio del Señor Jesús. Y cómo Él es el que lo transforma todo. Y cómo si algo tiene que definirnos es estar completamente apasionados con Él. Y esa es la razón por la que incluso en su propio pueblo, y yo a veces me pregunto si en la iglesia del siglo XXI pasa lo mismo, el Señor Jesús tuvo que decirles: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Sabemos muchas cosas del Señor, quizás nunca hemos sabido tanto como ahora, conocemos los principios bíblicos, podríamos recitar muchos versículos de memoria. Pero ¿por qué no vivimos tan apasionados con el Señor? ¿Por qué nuestro corazón está lejos de Él? ¿Y por qué también, lo que es más grave, a veces incluso hasta en nuestras relaciones y en nuestro día a día, no vivimos con Él y no disfrutamos con el Señor? La verdad es que la salvación no es solamente el hecho de que el Señor nos haya perdonado, incluso de que Él haya transformado nuestra vida y que un día vayamos a vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo eso son bendiciones. Nuestra salvación es vivir cara a cara con el Señor. Y cuando nosotros entendemos ese proceso, nos damos cuenta de que le hemos estado dando demasiada importancia a las bendiciones y entonces seguimos muy apegados a las cosas de este mundo. A veces cuando hablamos de vivir en cuanto a las cosas de este mundo, pues pensamos en lo que vestimos, en lo que hacemos, en ciertas actitudes, y no nos damos cuenta de que va mucho más allá que eso. Es no comprender el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Fijaos en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, cuando nos habla de que somos identificados con el Señor Jesús, con Él, con Cristo. Nos dice en el capítulo 6 y el versículo 3, ¿no sabéis, Romanos 6:3,
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Así que en primer lugar, si queremos saber lo que ocurre en nuestra vida cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, es que nos morimos. Vaya cosa que acabas de decir, podéis estar pensando. Pues sí, porque nos morimos a lo que éramos antes para ser personas completamente diferentes, de acuerdo al diseño original que Dios tenía preparado para nosotros, porque con nuestra manera de vivir no podíamos alcanzar ese diseño. Y ese es el problema de la religiosidad, y esa religiosidad está siempre en nosotros. Porque siempre pensamos, incluso cuando hablamos de santidad, que es que nos queremos acercar al Señor. Olvida eso. Dios es inmensamente santo y perfecto, así que por más que yo quiera acercarme a Él, es imposible. Como Él no se acerque a mí, estoy perdido, literalmente. Así que la única manera de recibir al Señor Jesús es morir con Él. Y es una imagen absolutamente impresionante, porque cada vez que veo un bautismo me emociono. Porque implica precisamente eso, cuando la persona es introducida debajo del agua, es una señal de que ha muerto. Es como si estuvieras viendo en el espejo y va a salir una nueva persona. Esa es la razón por la que las personas se introducen por completo en el agua. Pablo lo entendió perfectamente, dijo: yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Claro, pero no estamos en un mundo de muertos vivientes, no es un título de una película, y todos estamos aquí, bien vivos. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, el versículo 4, porque hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Así que no solamente hemos sido muertos con Cristo, sino sepultados también con Cristo, porque Él fue sepultado. A fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora puedes pensar, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Es una verdad teológica que yo he muerto y que he sido enterrado con el Señor, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues tiene que ver con nuestro pasado. ¿Sabéis? Una de las cosas que nuestro enemigo hace siempre es recordarnos nuestro pasado, hacernos sentir culpables, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que ha pasado, lo que no ha pasado. ¿Alguna vez has visto un juicio en el que alguien esté muerto y lo hayan sentado ahí y empiecen a juzgarlo? No, a un muerto no puedes juzgarlo, ni puedes condenarlo. Así que cuando el enemigo venga y te recuerde su pasado, dile: eso está muerto, eso ya no existe. No tienes ningún derecho sobre mí. Ningún derecho. Y como muchas veces he dicho, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tú a él su futuro. Porque el Señor es el vencedor. Así que nosotros no tenemos que estar preocupados por las cosas que Dios ya nos ha perdonado, porque hemos sido sepultados con Él. Pero en tercer lugar, ¿os acordáis? En el capítulo 3 de la carta a los Colosenses y el versículo 1, todos, pues, es el sí, significa todos, habéis sido resucitados con Cristo. Por lo tanto, buscad las cosas de arriba. Lo que Dios hace en nuestra vida es impresionante. Hemos sido crucificados con Él, nos han sepultado, pero no te preocupes, no estás allí. Hemos sido resucitados con Él y eso está en pasado. Cualquier persona que esté aquí, que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, está resucitado muy bien, más vivo que ninguna otra persona. Más vivo de lo que tú puedas imaginar, aunque aparentemente los achaques y la salud y la edad y muchas otras cosas nos estén como tirando para abajo, no te preocupes, eso es pasajero. Incluso Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que cuando estamos con el Señor, Él nos renueva cada día. Y conforme vamos pasando los días, no somos más mayores, somos más jóvenes porque estamos más cerca del diseño un día que el Señor nos dará en los cielos nuevos y la tierra nueva.
Así que no te preocupes por los días que pasaron o porque antes tenías más fuerzas, porque un día vas a tener 1000 veces más fuerzas de las que tenías antes. Y no os imagináis eso cuando uno está enfermo, cuando uno piensa que no va a salir de una habitación o de un lugar, lo que significa. Las promesas de Dios se cumplen siempre, Él no engaña a nadie. Así que resulta que hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él para vivir una nueva vida. Y entonces ya está, ¿eso es todo? No. Todavía varios pasos más. Sé que son cosas que sabéis, pero la cuestión es ¿por qué no las vivimos? ¿Qué está pasando en nuestra vida para no vivir día a día con lo que sabemos que es cierto? Efesios capítulo 2 y el versículo 6, quizás leamos desde el 4 para entenderlo. Efesios 2, versículo 4, fijaos que todos estos versículos no hablan de ciertas personas determinadas, de ciertos creyentes determinados, de los más fieles o de los que son más activos en la iglesia, no, está hablando para todos. Siempre aparece la palabra todos, y todos es todos. Cualquier persona que esté aquí está dentro de ese todos. No tienes ningún derecho a salirte fuera, porque el Señor dice que estás incluido, incluida. Y entonces dice el versículo 4 del capítulo 2 de la carta a los Efesios: Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿os acordáis? Hablamos de eso hace un par de minutos. Nos dio vida juntamente con Cristo, hemos sido resucitados. Pone entre paréntesis, por si a alguien se le olvida, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, hace un minuto lo recordé. ¿Me seguís? Porque es imprescindible seguir lo que Dios dice, porque es lo cierto, no lo que os estoy diciendo yo, sino lo que Dios ha prometido, y su palabra siempre se cumple. Y entonces dice, y con Él nos sentó. Vuelve a leerlo, con Él nos sentó. Aquí es donde todos los que suspendisteis en gramática, no os preocupéis, os ayudamos con esta frase. Sentó es un tiempo pasado. No es cuando el Señor venga, no es en el futuro. Desde el mismo momento que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, Él te sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso es más que impresionante. Porque lo primero que hizo el Señor Jesús al ascender a los cielos, y aparece siempre en todas las situaciones en el Nuevo Testamento y en el libro del Apocalipsis, como Rey de Reyes y Señor de Señores, es sentarse en el trono. Solo hay una vez, y me veo obligado a hacer el paréntesis porque no quiero olvidarlo, y a lo mejor alguno lo recordáis, ya lo he dicho, que el Señor se levanta, y es cuando Esteban es apedreado, y se levanta diciéndole a tu hijo, ven. Imaginaos, el Rey de Reyes levantándose para recibir a un hijo suyo, a una hija suya, a alguien que ama. Pero porque hemos sido crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Él, nosotros también estamos sentados con Él, ahora mismo, en los lugares celestiales. Hey, mira a tu hermano, a tu hermana, a los que tienes delante, a los que tienes detrás, míralo de una manera diferente, mírala de una manera diferente, porque tienes a una persona que está ahora mismo sentada con el Señor Jesús. No me pidas que te lo expliquen, yo no creo que ningún teólogo lo pueda explicar, pero las promesas de Dios no se explican, sencillamente se creen. Y nada más. Porque primero, Él fue sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿os acordáis lo que os decía al principio? Y no quiero extenderme mucho. No tiene que ver con las cosas que tenemos aquí en nuestra cabeza. Tiene que ver con poner todo nuestro ser y nuestro corazón en lo que Dios nos está diciendo. Así que si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo es, no hay ninguna duda, y está controlando todo, ¿hay algún problema con lo que tu jefa pueda hacer esta semana? ¿Con lo que el presidente o futuro presidente del gobierno pueda hacer?
con lo que los poderes políticos puedan hacer en nuestra vida, con lo que suceda en las guerras. ¿Hay algún problema con eso? Puede haberlo para mucha gente, para mí no hay ninguno. Porque el que está sentado y controla todo, me tiene allí sentado con él. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad que es difícil vivir eso? Me oís decirlo, pero es uno de mis problemas personales. Porque al final, aún así, yo siempre quiero arreglar las cosas. ¿No os pasa a vosotros? Y llega un momento en que tengo que decirle, Señor, qué necio he sido. Sigo queriendo arreglar las cosas y no me doy cuenta que tú estás sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Arréglalo tú, lo haces mucho mejor. Pero Él también está sentado como sacerdote, como único intermediario entre Dios y los hombres. Así que yo sé que sea cual sea la situación que estoy pasando, que he estado pasando durante esta semana, y algunos seguro que habéis pasado, que hemos pasado situaciones difíciles, de repente cuando no entiendes nada, o quizás cuando las personas ni saben que existes, alguna vez te has sentido así, cuando te da la impresión de que nadie sabe que estás ahí. A veces piensas, si yo desapareciera nadie se enteraría. Resulta que te susurra el Espíritu de Dios y dice, hey, el Señor, el sumo sacerdote, sabe exactamente lo que estás sintiendo y pasó exactamente por lo mismo que tú estás pasando. Está ahí contigo. Estás sentada, estás sentado con Él. Y por si fuera poco nos dice que es nuestro abogado también. Así que cuando alguien nos acusa, y tienen de qué acusarnos, y todos lo sabéis, y la gente que está más cerca de nosotros, nuestra familia, si nos acusaran estaríamos perdidos, porque ellos saben realmente lo que vivimos cada día. Pero de repente el que está sentado en el trono dice, hey, yo soy tu abogado, no te preocupes, te voy a ayudar, no te preocupes por quién te acusa. Pero claro, nosotros hemos comprendido a veces es estar sentados en los lugares celestiales con Cristo, como que esta vida es otra cosa. Y como el enemigo no puede quitarnos ninguna de las promesas de Dios, lo que hace es enmascararlas y hacer que nos desviemos incluso con las promesas. Así que os acordáis cuando un día hablábamos de los de Tesalónica, que cuando supieron que el Señor volvía, pues ya no querían ni trabajar. Eso es lo que hace el enemigo. Una verdad, una promesa que se va a cumplir, pues intentan mascararla para engañarnos. Entonces, no, yo estoy en los lugares celestiales. Lo que pase aquí no me interesa en absoluto. ¿Verdad que a veces vivimos así? Y cuando vivimos así tienen razón los que dicen que la religión es el opio del pueblo. Sencillamente porque vivimos en las alturas, no ayudamos a nadie, no nos preocupamos por nadie, no le hablamos a nadie, no saludamos a nadie. No, yo soy de otro mundo. Yo sé que no pensamos eso, pero ¿verdad que a veces vivimos así? Como si viviéramos en otro mundo. Y no nos damos cuenta que el estar sentado en los lugares celestiales implica que tengo los pies en el suelo más que ninguna otra persona. Porque necesito enseñarle, por el poder del Espíritu de Dios, a todas las personas que me rodean cómo se vive allí arriba. Y ellos no van a saberlo si no te ven, si no me ven a mí. ¿Me seguís? Yo les puedo predicar, les puedo decir, no, yo he sido crucificado con Cristo, resucitado con Él, enterrado, resucitado con Él, estoy en los lugares celestiales, la vida es maravillosa. Pero si ellos me ven día a día, preocuparme por ellos, intentar que este mundo sea mejor. Recuerda, para mí fue una sorpresa en las últimas elecciones por algo que algún amigo me comentó de no sé qué, de estas cosas. Sabéis que nos encanta hablar de política. Y entonces le comenté lo que piensa Dios sobre la situación en este mundo. Y parecía que estaba hablando otro idioma. Entonces, solamente para recordarlo, recorrí toda la Biblia. Y sabes que hay más de 1000 versículos que hablan de los pobres, de los despreciados, de los que no tienen nada, de ayudar a los huérfanos, a las viudas, a las personas que no pueden comer, que Dios nos usa a nosotros para que este mundo sea mejor. ¿En dónde estamos viviendo? ¿En los lugares celestiales mientras la gente se muere?
Pues nuestro Padre Celestial no quiere eso. Si más de 1000 veces nos recuerda que el que ofende al pobre ofende a su Creador, yo tengo que ver la vida de otra manera, y perdonadme si soy muy duro. Y tengo que pensar en los que me rodean, en lo que están pasando, en lo que les falta, en lo que necesitan, en las personas que están deprimidas, angustiadas, solas, en los que necesitan sencillamente que hable con ellos, en los que saludar o darle un abrazo puede hacer un cambio trascendental en su vida en ese día. Porque entonces demuestro que estoy sentado en los lugares celestiales, porque estoy haciendo que este mundo se parezca a cómo se ven las cosas allí arriba. ¿Me seguís? Y entonces la gente, ¿qué hace? El Señor Jesús lo definió perfectamente, mucho mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Viendo vuestras buenas obras, os glorifican. No. Me encanta a veces cambiar los versículos para que pensemos. Viendo vuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Así que la próxima vez que abraces a alguien, que hables con alguien, que le envíes un mensaje diciéndole cómo estás glorificando a tu Padre Celestial. La próxima vez que veas que alguien no tiene para comer y le invites a tu casa o le lleves la compra o hagas lo que sea, estás glorificando a tu Padre Celestial. La próxima vez que veas a alguien angustiado por alguna razón y haces todo lo posible, oras y haces todo lo posible para ayudar a esa persona, estás glorificando a tu Padre Celestial, y entonces saben lo que es vivir en los lugares celestiales. Porque ven y dicen, mira, yo conozco a gente aquí que viven en los lugares celestiales, pero son los que tienen los pies más apegados a la tierra que nadie. Porque es cierto que el Señor un día nos dará cielos nuevos y tierra nueva, pero eso será cuando Él lo renueve y lo restaure todo. Ahora lo que nos dijo es, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor unos a otros. Y ese es el presente. Y sabéis, solo para terminar, porque esto es lo que conocemos, lo que hemos leído tantas veces, lo que nos cuesta tanto llevar a la vida del día a día, porque el enemigo es muy astuto y nosotros nos dejamos ir, nos dejamos llevar. No sé cómo se dice esa frase, pero ni pensamos en lo que él a veces nos dice, nos susurra, y le hacemos mucho más caso, desgraciadamente, y hablo en plural porque yo lo he sentido así en mi vida, a los susurros del maligno que al susurro del Espíritu de Dios. Y sabemos que hemos sido crucificados con Cristo, sepultados con Él, resucitados con Él, que vivimos con Él ahora mismo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero nos cuesta vivirlo en el día a día. Pero no todo termina ahí. Y los últimos 3 pasos los voy a decir muy rápido porque son para el futuro. Y ya llegarán. Y solo os los voy a plantear para que lo recordéis. Y si os ayuda a vivir de una manera diferente, genial. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12 dice que cuando perseveramos con el Señor, entonces reinaremos también con Él. Yo no sé a ti, pero a mí me llegaba ya con estar sentado en los lugares celestiales, ¿o no? No es que me llegara, es que me siento completamente inútil y tonto y no sé cuántas cosas más. Me insulto a mí mismo para que me entendáis delante del Señor. ¿Cómo puedo vivir de esa manera? Pero no, Dios no es así. Él es todo lo contrario. Él es el que nos dignifica, el que nos alaba, el que dice, Jaime, no pienses eso de ti mismo. Y lo dice con tu nombre, porque yo te he puesto en los lugares celestiales. Ni se te ocurra pensar que no tienes valor. Pero por si fuera poco, dice, un día además vas a reinar conmigo. En los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y cuando el Señor vuelva en su segunda venida como Rey. Hay gente que te acusa ahora, que piensa que no tienes valor, que te desprecian. Ni respondas. Ni tampoco sientas arrogancia ni nada. Abraza a esa persona, si no se deja, pues no importa. Pero en el fondo de tu corazón piensa, un día el Señor me va a sentar para reinar con Él.
Pero no solamente es eso. Romanos 8, capítulo 17 nos dice que como somos hijos, también herederos. ¿Recuerdas ese versículo? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué está diciendo? Que todo, absolutamente todo, lo que el Señor Jesús va a recibir cuando Él vuelva y cuando restaure el Padre los cielos nuevos y la tierra nueva, lo va a repartir contigo y conmigo. Dignos de eso, ni de broma. Que Él lo va a hacer, es lo más serio que está escrito en la palabra de Dios, y Él lo va a cumplir. No puedo explicártelo. Pero el Señor Jesús va a mirarte a ti, va a mirarme a mí, va a pronunciar nuestro nombre y el nombre de miles de millones de personas que ha ganado en la cruz, y va a decir: vosotros sois coherederos de todo lo que hay en el futuro conmigo. Yo voy a repartir mi herencia con todo. ¿Has pensado alguna vez eso? Claro que tenemos que a veces preocuparnos de las cosas, trabajar. No sé si hay un poco de agobio santo, es una palabra rara, pero nunca agobiarnos tanto ni preocuparnos tanto por nada. Porque somos los herederos del universo. ¿Qué más da que alguna vez nos suban o no nos suban el sueldo? O que alguien se ría en algún trato comercial y nos engañe. Es su problema. Yo soy heredero de todo el universo, contigo. Y si esa persona algún día puedo ayudarle, ¿sabes qué? No me voy a mengar, le voy a ayudar. ¿Por qué? Porque quiero que sepa cómo se vive en los lugares celestiales. Que se ven las cosas de otra manera. Que al final lo que vivimos aquí, las circunstancias de aquí, pasan. Son unos días, unos meses, unos años. Pero un día Dios nos hará, el mismo Señor Jesús nos hará coherederos con Él de todo el universo. ¿Y crees que se terminó? Son 6 cosas. La última es lo más impresionante de todo. Tanto que la gran mayoría de los teólogos no saben cómo definirlo ni cómo explicarlo. Y no me pidáis que os lo explique yo. Solo voy a leer el texto bíblico y que el Señor os hable a cada uno de vosotros. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Guárdalo para después, segunda Pedro 1, 3. Y léelo con calma y pídele al Señor que te ayude a entrar en otra dimensión, en la vida aquí, mientras Él nos tiene aquí. ¿Te acuerdas? Con los pies en el suelo, ayudando a todos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, las que hemos leído hoy, a fin de que por ellas, fíjate lo que dice, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. O sea que Dios no se conforma con nombrarnos herederos de todo, coherederos con el Señor Jesús, sino que de alguna manera que ni podemos imaginar, llegaremos a participar de su propia naturaleza, de la de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? No lo sé. Pero ¿verdad que algunas discusiones que hemos tenido esta semana ya no tienen demasiado valor al leer esto? Que algunos de los problemas que hemos tenido esta semana tampoco tienen demasiado valor. Que algunas de nuestras tristezas y nuestras ansiedades de esta semana ya no tienen valor. Al saber que Él no solamente nos nombra herederos, sino que nos va a hacer parte de su propia naturaleza. ¿Sabes? Es la única manera en la cual en el cielo no vamos a estar tristes, no vamos a pensar en las cosas que hemos perdido aquí en cuanto a cuando no nos hemos comportado bien, no hemos honrado al Señor. Porque yo llevaba muchos años dándole vueltas a la cabeza a ese tema. ¿Cómo? No recordaré nada, mis errores, No pensáis en eso a veces, eso es que quizás yo pienso demasiado.
Y aquí encontré la clave, la respuesta. No. Dios me dice, yo te voy a hacer parte de mi propia naturaleza. Entonces vas a ver las cosas como yo las veo y no vas a tener que hacer ningún esfuerzo. Y entonces te vas a dar cuenta de que todo es diferente, todo es nuevo y que yo restauro todas las cosas. Y no depende nada de nosotros, depende de quedarnos en sus manos, día a día, desde ahora y hasta que el Señor nos lleve con Él. Tiempos difíciles, a veces sí. Situaciones que no comprendemos, claro que sí. Vamos a llorar en el futuro, sí, muchas veces. Pero ¿verdad que, por decirlo de una manera gallega, se llora de otra manera diferente al saber que el Señor no solo nos hace reinar con Él, no solo nos hace herederos de todo el universo, sino que nos dice, mira, para que no quede ninguna duda, yo te amo tanto que voy a hacerte parte de mi propia naturaleza. Ese es nuestro Padre Celestial. Y se puede vivir la vida cristiana de otra manera, con dificultades, a veces con problemas, con caídas, pero lo vemos todo de otra manera, de una manera muy diferente. Cuando sabemos que todo lo tenemos en Cristo.